¿Cómo están? Vamos a continuar con la clase. El día de hoy vamos a hablar acerca del ciclo de Krebs. Mi nombre es la doctora Nelly Tamayo. Muy bien. Como ya habíamos visto anteriormente, vamos a hablar acerca de la regulación del ciclo de Krebs. Habíamos hablado acerca de la piruvato deshidrogenasa. Vamos a hablar ahora de la regulación aldoestérica. Vamos a tener en cuenta que a nivel del ciclo de Krebs vamos a tener unos inhibidores, ATP, el acetilcoenzima, el NAD y algunos ácidos grasos de cadenas largas. Y vamos a hablar también acerca de la modulación covalente, ¿no? Esa es la regulación del ciclo de Krebs, pero lo vamos a ver más adelante. El ciclo de Krebs hay que tener en cuenta que son 8 pasos. Primero es la formación de citrato. Habíamos visto anteriormente la descarboxilación del piruvato que llegaba a acetilcoenzima A, que es el que tenemos acá. Muy bien. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a participar una citrato sintetasa o citrato sintasa que va a catalizar la síntesis del citrato del oxalacetato y la acetilcoenzima A para finalmente formar citrato. Vamos a ver aquí que la hidrólisis del enlace tioeste del intermediario hace que esta reacción sea exergónica. Muy bien. El segundo paso es la formación de isocitrato. ¿Cómo voy a llegar a formar de citrato a isocitrato? Por medio de una enzima, que es la aconitasa, ¿no? Que va a participar dos veces. Citrato por la primera aconitasa cis-aconitato y la segunda voy a formar citrato. El tercer paso vendría a ser la oxidación del isocitrato a alfa-cetoglutarato y dióxido de carbono. Hay dos formas diferentes del isocitrato deshidrogenasa. Vamos a ver acá el NAD, ¿no? Sin H, dependiente de matriz mitocondrial, y el NAD dependiente de la matriz mitocondrial del citosol. Muy bien, vamos a ver acá el isocitrato. Por una isocitrato deshidrogenasa voy a formar el alfa-cetoglutarato. Aquí hay que considerar que es la primera reacción en la cual se va a liberar el primer dióxido de carbono. ¿Cómo se va a dar esta reacción? Por medio de la participación del NAD. De lo que estaba oxidado va a pasar a reducido. El cuarto paso vendría a ser la oxidación del alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A y dióxido de carbono. Vamos a ver acá que el complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa va a ser muy parecido al complejo de la piruvato deshidrogenasa, tanto en la estructura como en la función, ¿no? Como habíamos visto que anteriormente la piruvato deshidrogenasa estaba formado por 3 complejos. En este caso vamos a ver que el alfa-cetoglutarato por esta deshidrogenasa se va a convertir en succinilcoenzima A. Aquí que estoy viendo que estoy liberando un NAD. Muy bien. Entonces, hasta ahora voy viendo que llevan dos NAD. El primer NAD que hemos visto que es la oxidación de isocitrato a alfa-cetoglutarato. Ese es el primer NAD. El segundo NAD que vamos a ver que es en la cuarta, es de alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A. La quinta etapa vamos a ver que aquí la succinilcoenzima A por una succinatotioquinasa o succinilcoenzima sintetasa, cualquiera de los dos nombres, voy a formar succinato. Aquí que voy a liberar el guanidil trifosfato, el GTP. Entonces vamos a ver que aquí la formación de GTP, que va a ser equivalente a ATP, a expensas de la energía liberada de la descarboxilación de esta reacción, ¿sí? Muy bien. El sexto paso es la oxidación de succinato a fumarato por medio de la enzima succinato deshidrogenasa. Aquí que voy a liberar un FAT. Muy bien. Entonces hay que tener en cuenta que el malonato es fuertemente un inhibidor de la enzima succinato deshidrogenasa y esta enzima está en la membrana mitocondrial interna y va a tener 3 centros de hierros, azufrados diferentes y una molécula de FAT que va a estar unida covalentemente. Digamos, esto es cómo está formada esta enzima. El séptimo paso vamos a ver la formación de fumarato a malato por medio de la enzima fumarasa. Y el octavo paso vendría a ser de malato a oxalacetato por una malato deshidrogenasa. Aquí voy a liberar otro NAD. En resumen, habíamos visto que a partir de una glucosa, ¿cuántos piruvatos obtenía? 2 piruvatos. Por cada piruvato voy a formar ¿cuántos acetilcoenzima A? 1. Por lo tanto, si tengo 2 piruvatos, 2 acetilcoenzima A. Por cada acetilcoenzima A, ¿cuántos va a participar en el ciclo de Krebs? 1. Por lo tanto, una glucosa, 2 piruvatos, 2 acetilcoenzima A, 2 ciclos de Krebs.
Muy bien. Por cada acetilcoenzima A voy a tener un ciclo de Krebs. ¿Sí? Entonces vamos a ver la siguiente reacción. Acá yo tengo de piruvato, acetilcoenzima A, voy a considerar lo siguiente, liberaba un NAD. Eso tengo que considerar, porque lo voy a, para el balance final, para el balance voy a tener que recorrer todo lo que he liberado. Ahora, ¿dónde empieza el ciclo de Krebs? Aquí, la acetilcoenzima A. Muy bien, entonces la acetilcoenzima A, ¿qué sucedía acá? La acetilcoenzima A participaba en la citrato sintetasa para poder formar citrato. ¿Cómo participaba? Con la formación de oxalacetato. De oxalacetato con la acetilcoenzima A, con la citrato sintetasa formaba citrato. Aquí vamos a ver, se va a adicionar adición del grupo acetil con la liberación de la coenzima A. Aquí este citrato, vamos a ver que luego participaba una enzima, que era la aconitasa, para finalmente formar el isocitrato. Hasta aquí no he liberado nada. Ese isocitrato, la siguiente enzima que va a participar va a ser la deshidrogenasa de isocitrato, ¿no? En el cual aquí voy a formar el oxalsuccinato. Aquí estoy liberando el primer NAD en el ciclo de Krebs. Esta es la primera oxidación. Luego vamos a continuar acá. Entonces, como había mencionado, de acá, del isocitrato, por una deshidrogenasa isocítrica, voy a llegar a formar un oxalsuccinato, que es el complejo intermediario, que luego va a llegar a formar el alfa-cetoglutarato. Muchos de los libros consideran de frente, ¿no? Isocitrato, alfa-cetoglutarato, de enzima deshidrogenasa. Aquí no libera nada. Ahora, del alfa-cetoglutarato, por medio de una deshidrogenasa, voy a llegar a formar la succinil coenzima A. En esta reacción es la segunda oxidación donde voy a liberar el segundo NAD. ¿Sí? Muy bien, entonces, de succinil coenzima A, por medio de una succinil coenzima A sintetasa, voy a llegar a formar succinato. Pero acá en esta reacción les había mencionado ¿qué cosa? Que se liberaba un GTP. Muy bien. Entonces al darse esta reacción se libera un GTP y este GTP era equivalente a un ATP. Porque cuando el trifosfato finalmente va a reaccionar con un adenosín trifosfato para liberar el ATP. Entonces en esta reacción lo que se va a liberar realmente es una molécula de ATP, ¿no? Vamos a ver aquí la liberación de la coenzima A, se libera, ¿no? Y se va a transformar el guanidin difosfato en guanidin difosfato en guanidin trifosfato, y finalmente este trifosfato va a permitir la conversión de adenosín difosfato a adenosín trifosfato. Muy bien, ahora de succinato a fumarato, ¿qué enzima era la que participaba? La succinato deshidrogenasa. Esta es la tercera oxidación, pero aquí ¿qué voy a liberar? Un FAT. Luego, de fumarato a malato, participaba la fumarasa. Y finalmente, de malato a oxalacetato, ¿quién participaba? La malato deshidrogenasa, ¿no? Y finalmente, acá, este vendría a ser la cuarta oxidación de malato a oxalacetato, donde voy a liberar el tercer NAD. Y aquí tengo de nuevo el oxalacetato para finalmente participar en el primer paso, ¿no? Que con la enzima citrato sintetasa, acetilcoenzima A, oxalacetato formaba citrato. Y de nuevo sigue todo el ciclo de Krebs. Entonces, por una acetilcoenzima A voy a llegar a formar ¿cuántos NAD? 3 NAD. 1, 2 y 3. ¿Cuántos ATP? Bueno, en este caso un GTP que finalmente se transforma en un ATP. ¿Y cuántos FAT? Un FAT. Pero como son de una glucosa, ¿cuántos piruvatos tenía? 2 piruvatos. Por lo tanto, van a ser ¿cuántos acetilcoenzima A? 2 acetilcoenzima A. Y si son 2 acetilcoenzima A, ¿cuántos NAD van a ser? Ya no van a ser 3 NAD, sino van a ser por 2, 6 NAD. Ya no va a ser un ATP, sino va a ser por 2, 2 ATP. Y ya no va a ser un FAT, sino 2 FAT. Muy bien. Aquí igual, de piruvato a acetilcoenzima A, por un piruvato era un NAD, ¿no? En la descarboxilación del piruvato para formar acetilcoenzima A. Pero como son 2 piruvatos, voy a tener 2 NAD. Entonces, el balance del ciclo de Krebs, primero con quién iniciaba, con la acetilcoenzima A,
participan en 3 moléculas de agua, NAD, FAD, que finalmente estos se van a oxidar para formar finalmente 3 NAD, un FAD y un GTP. Pero como son 2, todo lo multiplico por 2. Entonces vamos a ver aquí la participación, la cadena transportadora de electrones y la glicólisis se van a generar ¿dónde? En la mitocondria. Y van a llegar a través de las lanzaderas que son mecanismos que van a permitir llevar, atravesar, ¿no? Y cambiar de sitio de los electrones que están en el citosol y llevarlos a la mitocondria. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. El metabolismo de los carbohidratos, ¿quiénes van a participar? Las lanzaderas. Hay 2 tipos de lanzaderas, la lanzadera del glicerol 3-fosfato y la lanzadera del malato-aspartato, ¿no? ¿Para qué sirven? Son mecanismos de las células para utilización de los intermediarios en la síntesis de ATP y pueden cambiar el sitio de un elemento que está en el citosol a la mitocondria. Vamos a explicar cada lanzadera para que ustedes puedan entender esto. Muy bien. La primera lanzadera es la lanzadera de la malato-aspartato. Esta lanzadera va a estar, digamos, en mayor cantidad. ¿Dónde se va a dar? ¿Dónde va a participar esta lanzadera? A nivel del corazón y a nivel del hígado, ¿sí? ¿Dónde va a empezar? Acá. Yo voy a tener en cuenta, son como 2 fases. La primera fase se encarga de la transferencia, ¿no?, de electrones hacia la matriz. Este es el espacio intermembrana y esta es la matriz mitocondrial. Muy bien. Entonces, el NAD, vamos a ver acá, este NAD que ven acá, va a ser reoxidado por el oxalacetato citoplasmático a través de la acción de la malato deshidrogenasa citoplásmica, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo el NAD que por medio de la malato deshidrogenasa con participación del oxalacetato que voy a formar malato. ¿Por qué? Porque el oxalacetato no puede atravesar la membrana, ¿sí? Entonces, en forma de malato sí va a poder atravesar. Entonces, el transportador de la malato, vamos a ver acá, voy a tener el malato alfa-cetoglutarato, transporta la malato formado en este primer paso. ¿Hacia dónde? Hacia la matriz mitocondrial en intercambio con alfa-cetoglutarato, ¿sí? Es decir, entra malato, va a entrar acá la malato ¿por quién? Por el transportador malato alfa-cetoglutarato. Entra malato y ya sale el alfa-cetoglutarato. Este malato, una vez que ha ingresado aquí en la matriz mitocondrial, ¿sí?, vamos a ver que aquí el NAD va a ser regenerado a partir de este NAD que se encontraba en la matriz, ¿no?, a través de la oxidación del malato a oxalacetato por la malato deshidrogenasa mitocondrial, ¿ya? Entonces, de nuevo, vamos a ver que en la primera fase, aquí yo sé el oxalacetato para que llegue a nivel de la matriz mitocondrial, no va a tener afinidad, no va a poder atravesar la membrana. ¿Cómo va a poder atravesar la membrana? Si está en la forma de malato. Por lo tanto, aquí participa el NAD con la malato deshidrogenasa, va a convertir ese oxalacetato a malato. Finalmente, este malato, por un transportador de malato alfa-cetoglutarato, va a poder ingresar a la matriz mitocondrial. Dentro de acá yo también tengo otra enzima, que es la malato deshidrogenasa, pero que se encuentra en la matriz, ¿sí? Y aquí va a permitir que con el NAD se recupere y se libere este NAD reducido, ¿no?, para finalmente obtener oxalacetato. Ahora, la segunda fase es la regeneración de oxalacetato citoplasmático. ¿Cómo se va a dar? Vamos a ver aquí que por medio de una transaminación. Este oxalacetato, glutamato que encuentra en la matriz, va a participar que una aminotransferasa, un aspartato aminotransferasa. Entonces, Entonces, como continuaba diciendo, ¿quién participa acá? El aspartato aminotransferasa, oxalacetato a glutamato. Finalmente, ¿qué voy a obtener yo acá? El alfa-cetoglutarato, que es el que intercambiaba acá en la primera parte, ¿no? La primera fase, entraba malato y ¿quién salía? El alfa-cetoglutarato. Ahora, entonces, ¿qué he formado acá? De oxalacetato con glutamato con la aspartato aminotransferasa formo alfa-cetoglutarato y formo el aspartato. Y este aspartato va a ser transferido hacia el espacio de intermembrana, ¿sí?, a nivel citosólico, por medio de ¿quién transportador? Por el transportador glutamato aspartato. ¿Qué quiere decir? Que está saliendo el aspartato, pero ¿quién está ingresando? El glutamato.
Muy bien. Una vez que ha salido el aspartato, viene la segunda transaminación por una aspartato aminotransferasa, ¿sí? Vamos a ver aquí, el aspartato citosólico va a ser convertido en oxalacetato. ¿Por qué? Por la transaminación con la conversión de este alfa-ceto-glutarato a glutamato. Entonces, ¿cómo llega acá? Aspartato, por esta transaminación, forma oxalacetato. ¿Y quién participa también? El alfa-cetoglutarato, para finalmente formar oxalacetato y glutamato. Y este glutamato es el que intercambiaba en esta segunda fase, ¿sí? Entonces se denomina la lanzadera de la malato-aspartato. Muy bien. Como había mencionado, cuando participa la lanzadera de la malato-aspartato, se dice que se van a generar 3 ATP. ¿Por qué? Porque por cada molécula que está participando acá se va a liberar un NAT. Son dos teorías, la teoría antigua y la teoría actual. La teoría antigua me dice que por cada NAT va a ser equivalente a 3 ATP. Y por cada FAT va a ser equivalente a 2 ATP. Pero la teoría actual me dicen que no es así, que más bien cada NAT tiene un valor a 2.5 ATP y que cada FAT tiene un valor de 1.5. Ahora, luego voy a explicar por qué es tan importante saber esto, ¿no? Entonces, por cada vez que participa la lanzadera de la malato-aspartato, ¿cuántos NAT estoy liberando? Un NAT, que es equivalente a 3 ATP o 2.5 ATP. Y eso es por cada molécula, digamos, de el piruvato que se ha formado. La segunda lanzadera es más sencilla, ¿no? Vamos a ver acá que es la lanzadera de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. En esto vamos a empezar acá. Muy bien. Entonces vamos a ver acá lo siguiente, ¿no? Vamos a ver que el glicerol 3-fosfato, así formado, va a poder atravesar la membrana externa, ¿sí? Atraviesa fácilmente la membrana mitocondrial externa y va a ser oxidado por un segundo tipo de glicerol fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Que está localizado en la superficie externa, ¿ya?, de la membrana mitocondrial interna, ¿sí? Ingresa el glicerol 3-fosfato, participa la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial, que se encuentra a nivel de la superficie externa de la membrana interna. Este glicerol 3-fosfato no necesita pasar, digamos, a través de la membrana mitocondrial interna para poder ser oxidado, sino vamos a ver que aquí participa una enzima, una enzima que es una flavoproteína, cuyo grupo prostético va a ser reducido. Acá yo tengo el FAT, el glicerol 3-fosfato, la enzima deshidrogenasa, y va a reducir este FAT a un FADH. Muy bien. Entonces, los equivalentes reducidos van a ser luego transferidos aquí, a la ubiquinona. Y esta ubiquinona, para que pueda generar finalmente 2 ATP, ¿no? Por par de electrones en la cadena respiratoria, ya que los electrones del glicerol 3-fosfato van a ingresar a esta cadena después del primer sitio, de conversión de energía, ¿no? Va a ir al complejo 3, que finalmente, en la siguiente clase voy a explicar acerca de la cadena respiratoria. Entonces se redujo el glicerol 3-fosfato, que ¿en qué se convirtió? En hidroxiacetona-fosfato, y esta va a poder atravesar la membrana en hidroxiacetona-fosfato, donde va a participar de nuevo una deshidrogenasa, pero en este caso citosólica, para poder recuperar el glicerol 3-fosfato. Y de nuevo sigue el ciclo. Generalmente, digamos aquí la lanzadera de glicerol 3-fosfato va a ser unidireccional y se va a dar más que todo en los músculos de algunos insectos, que va a ser, digamos, que la vía principal para el aprovechamiento de la energía para la contracción. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a hablar del balance energético. Hasta ahora, ¿qué habíamos visto? En la glicólisis, vamos a ver que se va a dar a nivel de citosol. Yo iba a tener ganancia neta 2 ATPs. Muy bien. Y a la vez, iba a tener la liberación de 2 NAT. Hasta ahí estamos bien.
¿no? ¿Por qué ganancia neta 2 ATP? Porque en la glicólisis habíamos visto que en la primera fase, en la fase de activación, iba a requerir 2 ATPs, y en la fase, digamos, de la segunda fase, que es la fase beneficiosa, yo iba a generar, y por cada, habíamos visto que en la primera fase se formaba, ¿cuántos gliceraldehídos? 3 fosfatos, 2 gliceraldehídos, por lo tanto, para que llegue ¿cuántos piruvatos? 2 piruvatos, iba a requerir al final, iba a obtener ganancia 4 ATPs, 4 menos los 2 ATPs que yo utilicé en la primera fase, ganancia neta 2 ATPs, ¿no? Igual en la segunda fase yo obtenía un NAT, pero como son 2 gliceraldehídos, voy a obtener 2 NAT, todos por 2. Muy bien, entonces ganancia neta 2 ATP, y aquí estos NAT van a participar en la lanzadera. Si estamos hablando de la teoría antigua, vamos a ver primero esta parte, ¿no? Por cada NAT, según la teoría antigua, cada NAT vale 3 ATP, ¿no? Si participa la lanzadera de la malato aspartato, iba a liberar un NAT, ¿sí o no? Entonces se libera un NAT, 1 por 3, no va a ser 3, como son 2, porque todo se multiplica por 2, van a ser 6 ATPs. Pero si participa la lanzadera glicerilio 3-fosfato, yo lo que iba a generar iba a ser un FAT, ¿sí o no? Lo que estoy generando acá, por un gliceraldehido 3-fosfato que estoy generando, un FAT. Muy bien. ¿Y el FAT cuánto vale? Les mencioné que valía 2. Pero como son 2 piruvatos, bueno, en este caso 2 gliceraldehídos, va a ser 2 por 2, 4. Entonces depende si participa la malato aspartato o la gliceraldehido 3-fosfato, ¿no? Puede ser 4 o 6. Hasta ahí estamos. La siguiente reacción es de piruvato, del piruvato acetilcoenzimado. En esta reacción había mencionado que se liberaba un NAT, pero como son 2 piruvatos, se van a liberar 2 NAT, y cada NAT va a valer 3. 3 por 2, 6. Luego, ¿qué pasaba? El ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, ¿cuánto liberaba? Un GTP, que es equivalente a un ATP, 3 NAT y un FAT, ¿sí o no? Pero ¿cuántos acetilcoenzimada tenía? 2 acetilcoenzimada, por lo tanto es todo por 2. 2 por 1, 2. ¿De cuánto valía cada NAT? Cada NAT vale, en este caso, 3 NAT, 3 por 2, 6, ¿no? Pero ¿cuánto vale cada NAT? Cada NAT vale 3, ¿no? 3 por 6, 18, ¿no? Por eso es que acá está multiplicado. 3 por 3, 9, y que son 2. Cada FAT, habíamos dicho que liberaba un FAT, por lo tanto, ¿cada FAT cuánto vale? Vale 2, ¿no? 2 por 1, 2, y 2 por 2 van a ser 4. ¿Cuánto suma todo esto? 36 ATP si participa la lanzadera gliceraldehido 3-fosfato, o 38 ATP si participa la lanzadera malato aspartato. Eso era la teoría antigua, que vamos a encontrar en los libros anteriores, ¿no? La teoría actual más bien dice que no, que por cada NAT lo que yo voy a obtener es 2.5 y por cada FAT es 1.5. Por lo tanto, ¿dónde va a variar? Primero acá, ¿no? Yo tengo que este 2 NAT según la lanzadera, si era la lanzadera de la del gliceraldehído 3-fosfato, era más bien un FAT, por lo tanto, un FAT ¿cuánto es? 1.5, y como son 2, porque todo es por 2, 1.5 por 2, 3. Pero si participa la lanzadera de la malato aspartato, voy a tener un NAT, y un NAT ¿cuánto vale? 2.5. Como son 2, 2 por 2, 2 por 2.5, 5. Muy bien. Aquí igual, ¿no? ¿Cuánto yo liberaba en la descarboxilación de piruvato acetilcoenzimada? Un NAT. ¿Cuánto vale? Pero como son 2 acetilcoenzimada, van a ser 2 NAT. ¿Y cuánto vale cada NAT? En la teoría actual, 2.5. 2 por 2.5, 5 ATPs. La siguiente, en el ciclo de Krebs. Como son 2 ciclos de Krebs, puedo tener 2 ATPs. Luego, ya no son 3 NAT, sino van a ser 6 NAT, ¿sí o no? Y si son 6 NAT, ¿cuánto vale cada NAT? 2.5. 6 por 2.5, 15. Luego, ¿cuántos FAT yo tenía por cada ciclo de Krebs? Un FAT. Pero como son 2 ciclos de Krebs a partir de una glucosa, voy a tener 2 FAT. ¿Y cuánto vale cada FAT? 1.5. 1.5 por 2 me sale 3. Sumando todo esto, voy a tener entre 30 a 32, ¿sí? Entonces, según la nueva teoría, voy a tener 30 ATP si participa la gliceraldehido 3-fosfato y 32 ATP si participa la
lanzadera del amalato aspartato. ¿Ya? Muy bien, entonces para continuar, la regulación del ciclo de Krebs, vamos a ver aquí cómo se va a regular. Primero por la piruvato deshidrogenasa, que va a tener ciertos inhibidores, que es el ATP, acetilcoenzima A, NAT y algunos ácidos grasos de cadena larga. Y activadores, adenosín monofosfato, coenzima A y el NAT. También, además de las 3 enzimas del complejo de piruvato deshidrogenasa, va a contener 2 enzimas reguladoras que pueden modificar al piruvato deshidrogenasa, la E1, ¿no? La E1 quinasa, al fosforilar esta primera enzima, la ven a activar, ¿no? Esta quinasa, y es activada por el NAT y la acetilcoenzima A, y la fosfatasa, al desfosforilar a la enzima piruvato deshidrogenasa, la va a activar, y esta fosfatasa va a ser activada por magnesio y por calcio. La regulación va a depender de qué, de disponibilidad de sustratos, de la inhibición por acumulación de los productos y la regulación por las enzimas. La citrato sintasa, ¿por quién se ve inhibida? Por el NAT, ATP, succinilcoenzima y citrato, y los activadores van a ser adenosín difosfato. La isocitrato deshidrogenasa, inhibidores, adenosín trifosfato, y activadores, calcio y adenosín difosfato. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, inhibidores, succinilcoenzima A, el NAT, y a los activadores vamos a tener al calcio. Y finalmente, ¿cuál es el factor más importante? Digamos que el factor más importante va a ser la relación intramitocondrial entre NAT oxidado y NAT reducido, ¿no? La reacción del complejo piruvato deshidrogenasa, vamos a ver aquí que los electrones fluyen del piruvato, la porción lipoamida de la lipoidtransacetona, que ya lo hemos visto, ¿no? Luego pasa al cofactor Fa de la lipoido deshidrogenasa y finalmente reducen el NAT transformándolo a NAT reducido, ¿no? El grupo acetil se une a la coenzima A mediante un enlace tioéster de alta energía para que luego este ingrese al ciclo de Krebs para completar así toda la oxidación hasta finalmente hasta CO2 y agua. Muy bien, muchas gracias.